Buenos días, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a tener una corta reflexión acerca de la prudencia. La prudencia es un discernimiento, buen juicio y tratar por lo menos de ser lo más comedido posible. Para ello vamos a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, los dos primeros versos y el verso 9. Pero primero hacemos una oración. Padre, gracias te damos. Esperamos que tú pongas palabras que puedan llegar a los corazones, mi Dios, y sobre todo que tu nombre sea glorificado. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La principal actividad de nuestro Señor Jesucristo fueron predicación, enseñanza y sanidad. Donde quiera que Jesús iba, dice la palabra que iba, la gran multitud lo seguía de distintas localidades. Y las opiniones que daban acerca de las prédicas de Jesús era algo extraordinario. Unos decían, este enseña no como los escribas y los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Otros decían, nunca hombre ha hablado como este hombre. O sea que Jesús cautivaba, tenía un carisma extraordinario, ¿no? Sus palabras llegaban al alma y daban símbolo de esperanza en las almas necesitadas. Jesús naturalmente observaba un mundo lleno de conflictos. Desde los albores mismos de la creación, vemos que hay un mundo lleno de problemas, guerra, conflicto, falta de entendimiento. Vemos, por ejemplo, cómo Caín se ensaña contra su hermano Abel. Vemos cómo los pastores de Abraham y Lot forman riña. Vemos cómo los hermanos de José confabulan para matarle. Y aún los discípulos no estuvieron exentos de estas espirales de violencia y desentendimiento. Por ejemplo, hubo un caso en que los discípulos fueron donde un señor que lo vieron que echaban demonios y fueron donde Jesús y el maestro, mira, hemos visto uno que estaba echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no estaba con nosotros. ¿Cuántas veces? Porque no comulga con nosotros, porque no pertenece al partido de nosotros, porque no va a la iglesia nuestra, porque lo desechamos. Y sobre todo, vemos un mundo de tantas injusticias por el hecho que una persona no tenga el color de la piel o la nacionalidad. Se le mira con cierto desprecio. Dios nos ha llamado a que haya amor, que haya paz entre todos los hombres. Tenemos, por ejemplo, el caso de David. Todos sabemos la historia de David. David alcanzó una gran popularidad después de haber vencido a los filisteos, sobre todo haber vencido a aquel gigante que amenazaba y que todo el pueblo, lleno de temor, no se atrevía a enfrentarse a este gigante, ¿no? Y David alcanzó gran popularidad después de haber derrotado a este gigante. Pero muchas veces la popularidad de uno es la aflicción de otro. Y Saúl se sintió afligido por la gran popularidad que alcanzó David. Vamos a ver, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 18, para que ustedes vean y observen a qué grado llegó el odio de Saúl hacia David. En 1 de Samuel 18, del 6 al 9, dice lo siguiente.
Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y se degradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y miren el versículo 9 como dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a Saúl. Esta popularidad, esta aceptación del pueblo hacia David como su héroe, como su hombre que la había liberado, causó un acto de aflicción en Saúl tan tremendo que miren, por ejemplo, la forma en que Saúl trató de hacerle la vida imposible, lo hizo la vida imposible a David. Número 1, se había prometido que aquel que venciera al gigante se le daría a la esposa, como esposa, la hija de Saúl, o sea, Merab. Además se le darían bienes y los familiares de este héroe serían exceptuados de impuestos. Esto no sucedió. Número 2, se le introdujo en el corazón de David un espíritu de tormento. Y David, como era músico, le tocaba el arpa y en un arrebato de ira, Saúl tomó una lanza y se la tiró a David. Este pudo evadirla, ¿no? Y se mantuvo prudente. Otra situación, David había sido designado general del ejército y Saúl, en un acto fuera de control, lo degradó y lo llevó al grado de capitán para humillarlo. Otra situación, lo mandaba a misiones que eran completamente imposibles. Por ejemplo, al darse cuenta de que su hija Mical amaba a David, le prometió que le daría a Mical por esposa si él le llevaba 100 prepucios de filisteo. Mírete, una misión casi imposible. Sin embargo, David fue, y no solamente le llevó 100 prepucios, sino le llevó 200 prepucios. Saúl hacía todo lo impredecible por hacerle la vida, por eliminar a David. Pero Dios estaba con David porque se mantenía prudente, se comportaba de una manera temeroso de Dios, con amor. La última de estas situaciones fue la siguiente, y vamos a buscar, por ejemplo, un caso en la que ya Saúl no podía soportar a David y dio una orden directa de que mataran a David. En 1 de Samuel, capítulo 19, verso 11 al 12, dice lo siguiente: y Saúl procuró enclavar, y Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salva tu vida esta noche, mañana será muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y se fue, huyó y escapó. O sea, ya Saúl había empleado todos los medios para eliminar a David, pero el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. De esta manera, David tuvo que huir. Dice que David se internó a un desierto, el desierto de Engadí, ¿no? Un lugar completamente inhóspito. Pero miren la coincidencia. Saúl tenía sus emisarios que le avisaban dónde estaba David y le avisan a Saúl que David se encuentra en ese desierto, en ese lugar. Y se arma de unos 3,000 hombres
para ir en búsqueda de David y así darle muerte. Coincidió que los hombres de David se habían internado en esa cueva, en Engadi. Y cuando Saúl llega a ese lugar, precisamente, sabe que el que está dentro ve el que viene, pero el que entra no ve lo que hay dentro por la oscuridad. Cuando Saúl entra a la cueva, cansado, recuesta, duerme, los hombres de David ha llegado el momento en que Dios ha entregado tu enemigo en tus manos para que disponga de él, ¿no? O sea, llegó la oportunidad en que David pudo haberse vengado de todas estas aflicciones por las cuales había pasado, de todo ese tormento, de toda esa amenaza. Sin embargo, David se portó de una forma noble, ¿no? De una forma cristiana. Y dijo esta palabra: líbreme, Jehová, de yo atentar contra el ungido de Jehová, porque él es el ungido de Jehová. Qué cátedra de prudencia, qué cátedra de sensibilidad, qué cátedra de amor, qué cátedra de respeto, qué cátedra de temor de Dios le dio David a estos hombres, ¿no? Que naturalmente, que ya con razón veían que este enemigo implacable de David lo que buscaba era su muerte, porque cuando Saúl buscaba a David, no era para invitarlo a comerse un corderito a la parrillada, no, era para arrancarle la cabeza, esa era su intención. Pero Dios libraba y cuidaba a David. Hubo entonces, la única demostración que hizo David fue que le cortó ligeramente el manto como un testigo de que él no había, pudiendo haber procedido un acto de venganza, no lo hizo. Llamó precisamente a Saúl y dice: mira, ¿por qué me persigue? No, mira esto como testigo, yo pude haberte dado muerte. Dice que aquellas palabras calaron tan profundamente en el corazón de Saúl que Saúl lloró. Saúl prometió no continuar persiguiendo a David y aparentemente hubo una paz entre David y Saúl. Luego David tomó otro rumbo y fue al desierto de Parán, ¿no? Dice que en ese lugar había un señor llamado Nabal, un hombre rico. Resulta que una cantidad de unos 600 hombres se añadieron a David, a su causa, pero las provisiones se habían agotado, siendo que Nabal, un hombre rico que disponía de muchos bienes, tenía mucha oveja, mucho ganado. En esos lugares habían maleantes, asaltantes que robaban el ganado, que eran violentos, que cometían todas clases de fechoría. Pero la presencia de David y sus hombres eliminó todos esos actos de pillaje, de robo, ¿no? Y los pastores de Nabal se sintieron muy agradecidos por el cuidado que tuvieron estos hombres mientras estuvieron en ese lugar. David designa una comisión de unos 9 hombres para que vayan donde Nabal y de una manera cortés le manifiesten que ellos tienen una necesidad, por ejemplo, de alimento, y que dentro de su posibilidad, primero le desean bendiciones y que siga prosperando usted, su hogar y toda su familia, ¿no? Pero cuando aquellos hombres van donde Nabal y le manifiestan: nosotros venimos de parte de nuestro señor David, el hijo de Isaí, y queremos ver dentro de sus posibilidades si usted nos puede mandar algunas provisiones, porque las que tenemos ya se nos han agotado. Nabal lo recibió de una manera brusca, pesca, hirió, dice: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de David para que yo le dé mi carne, le dé lo mío a una persona que yo no conozco? Y además lo puso a un grado de un esclavo que huía de su señor. Naturalmente, aquellos hombres dieron la espalda, fueron donde David, y tal vez el tono con que le dieron el mensaje,
de cómo lo había tratado una vez, no fue tal vez el más recomendable. Porque la palabra que nosotros usamos depende del tono con que lo usamos para, por lo menos, uno suavizar o alterar el carácter de una persona. Al llegar donde David le manifestaron la forma como Nabal lo había tratado, dice que esto alteró el carácter de David. David se airó. O sea, todo ese comedimiento, toda esa pasividad de David se echó por tierra y ahora David se convierte en un hombre violento y le ordena a sus hombres, cíñanse cada uno la espada, ¿no? Porque este hombre que no ha tratado de esta forma, no ha visto cómo nosotros hemos cuidado sus propiedades, cómo hemos eliminado todos estos maleantes, sin embargo no ha pagado mal por bien. Mañana no quedará uno en su hogar. Uno de los sirvientes, o sea, de los siervos, inmediatamente va donde Abigail y más o menos le da información de la situación. Dice, mire, señora, el señor David envió unos hombres solicitando una ayuda, pero Nabal los hirió, lo trató de una forma desconsiderada. Y ahora David viene con sus hombres y es posible que acabe con todo. Trate por lo menos ver qué usted puede hacer a fin de evitar una desgracia, una catástrofe. Dice que esta señora pudo haber dicho, bueno, allá él, ¿no? Esta señora pudo haber dicho, mucho mal me ha dado, ¿no? Esta señora pudo haber dicho, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, Abigail rápidamente, ¿no? Dice que ella comenzó a preparar provisiones para dirigirse donde estaba David. Dice que sin avisarle a su esposo, dice que allí por lo menos preparó unos mulos con muchas provisiones, vino, panes, tostados, todas esas cosas, y se dirigió a donde estaba David. Bendito sea el nombre de Dios. Tomó un camino secreto, se dirigió para encontrarse con David. Vamos a ver por lo menos el encuentro de Abigail, gloria a Dios, el encuentro de Abigail con David. Gloria a Dios. Dijo Abigail, vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 25, del verso 23. Miren la forma pasiva, la forma mesurada que usó esta mujer. Cuando Abigail vio a David, se bajó pronto del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego, no permita que tu sierva hable a tu oído y escucha la palabra de tu sierva. No haga caso ahora de mi señor, ese perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tus propias manos. Sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal. Ahora, recibe este presente que tu sierva ha traído, mi Señor, y sea dado a los hombres que te siguen. Yo te ruego que perdone a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti. Miren cómo esta señora, una palabra suave, dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea, la intención de David no era muy buena. Pero ahora vamos a ver cómo responde David. 1 de Samuel 25, 32 al 35, dice Samuel. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrase. Bendita sea tu razonamiento y bendita tú
que me ha estorbado hoy para ir a derramar sangre y vengarme por mis propias manos. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacer el mal, que si no te hubiera dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de sus manos lo que le había traído y le dijo: ve, sube a tu casa en paz, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Señores, aquí vemos lo que es ser una persona, lo que es ser pasivo, lo que es ser un pacificador. Sin duda alguna, estamos viviendo en un estado de inseguridad, de violencia, donde el mal está al acecho al doblar de la esquina. ¿Cuántos pacificadores se necesitan en este mundo? ¿Cuánta muerte? A veces que una persona le roza al carro y por eso ya hay uno que saca una pistola para. ¿Cuánto problema en los hogares entre esposos, que un hombre mata a su mujer por pequeñez? Miren esta situación. Aquella mujer, de una manera sabia, de una manera prudente, pudo evitar un derramamiento de sangre, ¿no? Por eso Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en pacificador, aún en medio de esta vorágine, de este mar, ¿no?, de violencia que hay en el mundo, ¿no? ¿Y qué es un pacificador? El pacificador es aquel que promueve el buen entendimiento, las relaciones, el acercamiento, la conciliación entre partes desiguales. Por ejemplo, promover la paz donde hay conflicto, la conciliación donde hay enemistad, y promover el amor donde hay odio. Es precisamente el trabajo de un pacificador. Que Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos guarde y que podamos ser promotores de la paz, del amor en el mundo, en este mundo donde hay tanto desamor, donde hay tanto desentendimiento. Que cada uno de nosotros sea un pacificador y así podamos repetir la palabra de Cristo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que de ahora en adelante, tal como aquella mujer, Abigail, se convierta en un pacificador. Dios le bendiga. Gracias.